Hola, muy buenos días mis hermanos, Dios me los bendiga en este domingo 11 de octubre, espero todos se encuentren bien, continuemos orando unos por otros, les damos pues un abrazo desde aquí y una felicitación a todos los que han cumplido años en esta semana o en este mes de lo que lleva, también por ahí no sé si había algún aniversario de un hermano, pero Dios me lo bendiga, si también fue así. Les invito, mis hermanos, a tener una oración. Vamos a orar. Padre Santo y bendito, te damos muchas gracias, Señor, una vez más por la vida, por la salud, porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que seas bueno, Señor, con nosotros en este día, Señor, para que el mensaje que vaya a ser predicado, Señor, más adelante, Señor, sea bien recibido, Señor, en nuestros hogares, en cada uno de nuestros hermanos, Señor, que se ha dado por estar atento a tu palabra de Dios, Señor. Te pido que si hay algún hermano, Señor, que está batallando, Señor, en el aspecto técnico, Señor, porque ahora tenemos que prepararnos en ese aspecto, para que tú le des la paciencia, Señor, necesaria, y él pueda conectarse a tiempo, Señor, y poder ver, Señor, el mensaje junto con los demás hermanos. Te rogamos y te pedimos por aquellos que han estado enfermos, Señor, del COVID, bendíceles grandemente, Señor. Te ruego por mi hermano Juan, que estuvo enfermo, Señor. Te pedimos que tú le bendigas, al igual que la hermana Nancy. Nuestro hermano Eduardo también. Bendícele y bendícele en lo laboral también. Te ruego y te pido por todos aquellos, Señor, que a mí se me estén pasando, porque sé que hay varios, Señor, que se reportaron con COVID. Incluso reportaron a familiares, Señor, que dieron positivo a esta enfermedad, Padre Santo. Te rogamos y te pedimos por ellos, Señor, en donde quiera que se encuentren en nuestra república, Señor. De la misma manera, pues te pedimos por cada uno de nuestros hermanos en Cristo disperso en todo el mundo, Señor, porque esta pandemia es mundial. Te rogamos y te pedimos principalmente por tus hijos, Señor, donde quiera que se encuentren. Bendícenos, Padre Santo, en ese aspecto. También te rogamos, Padre mío, Señor, por todo lo que pueda estar pasando en nuestro país, Señor. Sabemos que tenemos que salir, Señor, algunos a trabajar, y aparte de la pandemia, pues hay inseguridad en algunos lugares, Señor. Si hay hermanos que salen a carretera, Señor, cuídales, Señor. Toma tú el control de sus vehículos, Señor, del volante, Señor, para que puedan ir con bien a sus lugares de trabajo y volver de la misma manera, Señor. Te rogamos y te pedimos por otros hermanos, Señor, que puedan estar padeciendo por otras enfermedades, Señor. Tal vez nos estamos olvidando de ello, pero puede haber un hermano que está sufriendo más por diabetes, colesterol, hipertensión. Pues te rogamos que tú bendigas sus cuerpos, Señor, y les sanes, mi Dios. También te rogamos por cada uno de los líderes, Señor, de esta iglesia, Señor. Cuídales, bendíceles, Señor. Úsales para que también puedan apoyar, Señor, a nuestros pastores en todos los aspectos, y sobre todo te pedimos por nuestros pastores, Señor, y por sus familias, Señor. Te ruego que tú seas con ellos, Señor. El enemigo siempre está al acecho, Señor, y sabemos que él quiere que caigan más los que están arriba, Señor, porque así se debilitan los que están más abajo, Señor, diciéndolo de alguna manera. Entonces te suplico grandemente por nuestros pastores, Señor. Te ruego y te pido, Señor, por el grupo también que está aquí al frente, Señor, que cada semana, Señor, se preocupa porque las predicaciones salgan bien. Te ruego también por ellos, Señor. Cuídales grandemente, cuídales en su salud. Padre Santo, todo esto te lo pedimos, te lo rogamos, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues de esta manera les invito a que unan ahí a un familiar que esté por ahí regado, para que venga y se goce con nosotros en este canto que tiene por nombre Suenan melodías en mi ser. El Dios del cielo y un canto melodioso arrobador, lo cantaré con gozo y gratitud, con muy dulce y tierno amor. Suenan melodías en mi ser de un canto celestial, sonoro angelical. Suenan melodías en mi ser de un dulce canto celestial. Amor Jesús que en el Calvario mis pecados ya
ya borró. Mi corazón se inflama en santo amor, que en mi ser Él derramó. Suenan melodías en mi ser de un canto celestial, sonoro angelical. Suenan melodías en mi ser de un dulce canto celestial. Será mi tema ya en la gloria del gran trono en derredor. Cantar con gozo y con gratitud alabanzas al Señor. Suenan melodías en mi ser de un canto celestial, sonoro angelical. Suenan melodías en mi ser de un dulce canto celestial. Bueno, pues damos muchas gracias a Dios por este canto tan hermoso. Y ahora les invito, mis hermanos, a que vayan a sus Biblias y busquen en el libro de Habacuc, del primer capítulo. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 11. Y les doy unos 5 segundos para que lo busquen. Comencemos. Dice así la palabra del Señor. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones, y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo sus fuerzas a su Dios. Bueno, mis hermanos, palabra del Señor. Y ahora les invito a tener otro canto que tiene por nombre Porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque
solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Bueno, pues damos gracias a Dios por este himno que acabamos de entonar y ahora damos lugar a un canto especial que vamos a escuchar para honra y gloria de nuestro Dios. Se dice que el tesoro está en el corazón. Tu corazón expresó de tu amor. Puedes dejar tu amor aquí, donde hurtado puede ser, o llevarlo a donde hay seguridad. Hay un tesoro al final de la senda en que yo viajo, que le da un motivo al vivir. Y Cristo es mi tesoro, la razón de mi existencia. Él será mi razón hasta morir. Si te preguntas dónde estás o a dónde te diriges, Él nos dejó un rumbo que seguir. Solo sigue el mapa que Él dejó y camina en sus pasos. Fallar no puedes, no escojas sin pensar. Hay un tesoro al final de la senda en que yo viajo, que le da un motivo al vivir. Y Cristo es mi tesoro, la razón de mi existencia. Y Él será mi razón hasta morir. Bueno, pues damos gracias a Dios por este himno y pues dejamos el tiempo a nuestro pastor Cristóbal Jiménez, que es el que tiene a cargo la predicación en esta mañana. Dios me los bendiga. Muy buenos días, hermanos. Gracias a Dios por un día más que el Señor nos permite poder llegar a sus hogares con la predicación de la palabra del Señor. Gracias a Él porque nos tiene con bien y podemos disfrutar de escuchar el mensaje de su palabra, escuchar los cantos, deleitarnos
en la adoración a nuestro Señor Jesucristo. Antes de iniciar con mi sermón, quiero compartir unos 2 avisos con ustedes, me parecen muy puntuales, y uno de ellos pues tiene que ver con el hecho de seguirles pidiendo que sigamos orando por nuestros hermanos que han resultado infectados por este virus, que el Señor los guarde, los fortalezca sus cuerpos y que todo lo que médicamente se están haciendo sea para provecho de su organismo, que el Señor les provea y les colme de bendiciones y también que nos siga guardando a nosotros en relación a esta enfermedad para que podamos seguir trabajando, compartiendo el mensaje de la palabra de Dios, no solamente a nosotros, sino a todos nuestros hermanos que conforman el equipo de grabación, que hacen posible que este mensaje pueda llegar hasta sus hogares. También con gratitud al Señor les comparto esta bendición. El día viernes 9 de octubre, la hermana Rebeca Bradford y Benjamín Maldonado contrajeron matrimonio. Esperamos que el Señor les ayude, así que les pido que estemos orando por ellos para que ellos puedan ser fortalecidos, puedan formar una familia que honre al Señor Jesucristo y que cuando vengan sus hijos ellos puedan ser los pilares que enseñen la palabra del Señor a sus descendientes. Así que les pido que los tengan en sus oraciones. También así quiero saludar a todos nuestros hermanos que domingo tras domingo se conectan para escuchar el mensaje del Señor, a quienes les enviamos un fuerte y caluroso saludo y un abrazo. Vamos a orar entonces para ponernos en las manos del Señor, para que Él sea el que hable a nuestras vidas. Padre eterno, te damos muchísimas gracias en esta hora de la mañana. Gracias porque nos has permitido despertar con bien e iniciar nuestras actividades, estudiar tu palabra, y ahora nos preparamos, Señor, para escuchar el mensaje que tú traes para nuestras vidas en esta hora. Te rogamos, oh Dios, que tú hables a nuestro corazón. Queremos suplicarte por aquellos hermanos que han resultado infectados, que tú les cuides, por favor, Señor, les fortalezcas grandemente y guardes de tus hijos donde quiera que estemos, Señor, para que podamos seguir haciendo lo que estamos haciendo hasta este momento. Y si en algún momento tú permitieras que resultáramos infectados por este virus, nos des toda la sabiduría para saber cómo actuar. Gracias también por nuestros hermanos Rebeca y Benjamín, porque tú les has permitido cumplir el deseo de su corazón en el hecho de unir sus vidas en matrimonio. Gracias por esta bendición, nos ponemos en tus manos, oh Dios. También te suplicamos por cada familia de nuestra congregación, por cada hermano y por cada hermana que domingo tras domingo pone su tiempo o dispone su corazón para escuchar el mensaje de tu palabra. Así que nos ponemos en tus manos rogándote todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un maestro de escuela dominical, domingo tras domingo se reunía con sus alumnos jóvenes y siempre trataba de abordarlos y de alguna manera conocer qué tanto ellos habían avanzado en el conocimiento de la palabra de Dios o de lo que estudiaban, y lo hacía a través de preguntas muy sencillas. Así que ese domingo no fue la excepción y le preguntó a sus alumnos: ¿cuántos de ustedes saben algo respecto al profeta Amós? Se hizo un silencio en el salón. Los alumnos todos se volteaban a ver, o algunos otros agachaban la mirada, y no hubo respuesta. Y el maestro, muy optimista, siguió con su clase y luego dijo: entiendo que tal vez no conozcan algo
respecto al profeta Amós. Pero estoy seguro que a lo mejor sí conocen algo del profeta Nahum. Una vez más se hizo el silencio y no hubo respuesta. Aunque esta ilustración es muy simple y muy sencilla, sin embargo tiene una connotación muy particular para todos los creyentes, porque este parece ser el tenor que se ha arraigado en la vida de un sinfín de creyentes, que cuando se nos hace preguntas como estas, la mayoría de los creyentes probablemente hemos escuchado hablar de los profetas, pero no sabemos más al respecto de ellos, o tal vez no de todos, de algunos sí, pero probablemente de los más o libros más pequeños o de los profetas menores, como se les conoce, pues desconocemos a grandes rasgos mucho de ello. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos saben algo o conocen algo del profeta Habacuc? Sí, ya estoy escuchando tal vez que alguno está diciendo, búscalo en el internet, pícale ahí al celular para ver de qué se trata y de qué habla. ¿Cuántos de ustedes conocen algo sobre el profeta Habacuc? No lo vayan a buscar cerca de Génesis porque no lo van a encontrar. Tampoco lo vayan a buscar cerca de Apocalipsis porque tampoco lo van a encontrar. Ni siquiera al lado de Mateo. ¿Cuántos saben algo acerca del profeta Habacuc? Hoy parece, hermanos, que la gran mayoría de los creyentes conocen más del deporte. No hay pregunta que se pueda hacer de un deporte en particular que muchos creyentes no sepan. Hoy más que nunca se conoce más de la farándula, los artistas preferidos de muchos. Se conoce casi todo de ellos, o a lo menos de lo que ellos permiten que se conozca. La gran mayoría conoce de la política y se habla tanto de ello. Así que cuando hablamos nosotros de conocer a estos hombres que escribieron la palabra de Dios, necesitamos saber quiénes fueron, qué fue lo que hicieron. Siempre recuerdo a una amada hermana que estaba muy molesta con su pastor. Bueno, espero que ninguno de ustedes esté molesto con su pastor, pero esta hermana estaba muy molesta con su pastor por algunas circunstancias que habían requerido una pequeña reprensión. Y un día que su pastor fue a visitarlos a su hogar, la motivaba tanto a ella como a su familia para que se aprendieran los nombres de los libros de la Biblia, para que no se les dificultara encontrarlo con más rapidez. Pero como ella estaba muy molesta, y muy molesta preguntó, ¿y en el cielo para qué me van a servir? ¿O para qué me va a servir conocer el nombre de los libros de la Biblia? Efectivamente, tal vez en el cielo quizá no nos van a servir para nada. Estaremos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero mientras estemos en este mundo, es indispensable que todo cristiano sepa algo de ellos, saber de su contexto histórico hasta donde se pueda, saber de su contexto familiar hasta donde se pueda. Estoy hablando de los profetas de la Biblia. Saber qué estaba sucediendo y qué sentían ellos cuando profetizaban la palabra de Dios. Porque esto nos puede permitir, hermanos, no solo aprender de ellos, sino saber cómo Dios actúa y actuó en la historia de estos hombres. Hoy le he titulado a este mensaje, Buscando la respuesta de Dios. Y he tomado como pasaje base el libro de Habacuc, en el capítulo 1, versículo 1
al 11, que ya nos hizo el favor nuestro hermano Salvador de leerlo. Espero que le hayan puesto atención a esta lectura, porque en este pasaje encontramos que nos presenta la queja y la confusión del profeta de cómo Dios castigaría la injusticia o el pecado de su pueblo. Este profeta, Habacuc, es uno de los profetas conocidos como menores, y se conoce así por la extensión de sus libros o de su libro, no porque haya sido menor. Solo cuenta con 3 capítulos, y todo el desarrollo de este libro es un diálogo que el profeta tiene con Dios, donde él pregunta y Dios contesta, y él finaliza con una oración que fortalece la fe del profeta. De tal forma que cuando vemos lo que este texto nos dice, del 1 al 11, que es el primer diálogo que encontramos del profeta con Dios, podemos decir, en un planteamiento sencillo, la disciplina de Dios es necesaria, pero en ocasiones será incomprensible para sus hijos. La disciplina de Dios es necesaria. Y cuando hablo de disciplina, recordemos siempre que no necesariamente hablamos de algo que va a corregir la vida porque estamos haciendo algo mal, es decir, al castigo. No. Recordemos que hay disciplina formativa. Dios quiere formar nuestro carácter, quiere fortalecer nuestra fe y va formando entonces esa vida nuestra en el camino suyo, aunque a veces también nos habla del castigo. Por lo tanto, entonces, la disciplina de Dios es necesaria, pero en ocasiones resulta incomprensible para los hijos de Dios. ¿Por qué Dios no actúa cuando más lo necesitamos? ¿O actúa de una manera contraria a como nosotros lo esperamos? En esta porción de este libro encontramos 3 líneas de pensamientos respecto a la queja y a la confusión del profeta. La primera línea de pensamiento tiene que ver con la presentación de la queja del profeta. Estamos hablando del profeta Habacuc, un profeta o un hombre quizás no muy conocido por muchos creyentes, tal vez no muy leídos por muchos creyentes, pero que nos enseña grandes cosas para nuestras vidas. La presentación de la queja del profeta. Sigan conmigo la lectura, por favor, en los primeros 3 versículos, o del versículo 1 hasta la primera parte del versículo 3, dice la palabra de Dios: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y me haces que vea molestia? Si notamos este texto o esta porción, encontramos que se desarrolla en base a preguntas. Y es el profeta quien está presentando su queja a Dios. Al analizar los otros libros de la Biblia o los otros profetas, podemos darnos cuenta de algo muy particular. La gran mayoría de ellos habla de Dios al pueblo con un así dijo Jehová o vino palabra de Jehová a mí. Pero en este libro en particular, el profeta habla acerca de lo que él estaba viendo que el pueblo de Dios
estaba haciendo. Se dice que el nombre Habacuc puede significar abrazar, u otros dicen que puede significar aferrarse. Y tal vez entenderíamos el porqué de este profeta. Si es así, entonces él se aferra a ese amor y a ese celo que él tenía por Dios y por su pueblo. Y formula una serie de preguntas. Y sus preguntas llevaban el tinte de por qué Dios permitía el desenfreno en su pueblo. ¿Por qué Dios no actuaba? ¿Por qué no intervenía? Y por eso plantea estas preguntas en forma de lamento. ¿Hasta cuándo, dice el profeta, oh Jehová, clamaré? ¿Hasta cuándo daré voces a ti a causa de la violencia? Es como si el profeta estuviera diciendo: día y noche clamo a ti, día tras día busco tu rostro y tú callas, Señor. Le pregunto, ¿se le hacen familiares estas preguntas? ¿Hasta cuándo clamaré? ¿Hasta cuándo daré voces? ¿Por qué clamaba el profeta así? Porque dice el mismo pasaje: ¿hasta cuándo clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo daré voces y no salvarás? Es decir, Señor, ¿por qué no intervienes? ¿Por qué no haces algo por tu pueblo? Ve cómo se están comportando. ¿Por qué no actúas? El profeta presenta sus preguntas en forma de lamento, porque llevaban el pensamiento: ¿hasta cuándo, Señor, estaré buscándote? ¿Hasta cuándo veré la luz de lo que estoy preguntando? El profeta conocía del poder de Dios. No solo sabía, él conocía del poder de Dios, él conocía la bondad de Dios, él conocía la misericordia de Dios, conocía la justicia y conocía su perdón. Sabía y conocía que Dios podía intervenir en la historia de cualquier hombre, por muy complicada que pareciera, pero su corazón estaba agobiado. Por eso preguntaba. En esa angustia, él hablaba con Dios. Porque su corazón estaba afligido como el corazón de muchos hoy en día, pues parecía que Dios estaba callado. Pero el profeta no era el único que clamaba de esa manera. En la Biblia encontramos personas que clamaban de esa forma también. Por ejemplo, en el Salmo capítulo 13, los versículos del 1 al 4 en su primera parte, el salmista nos presenta una serie de preguntas. No se sabe qué estaba pasando con el salmista, pero él pregunta de esta manera: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, clamaba el salmista. Al igual que el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor? Pero no eran los únicos. Cuando uno lee el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, en ese marco histórico y profético que marca la palabra de Dios de la gran tribulación, cuando el Cordero abre los sellos, y dice la palabra del Señor en el capítulo 6, versículos 9 y 10, que cuando abrió el quinto sello, vio el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran de los que moran en la tierra? Lo que Juan estaba viendo era el clamor de aquellos que seguramente habían sido decapitados ante tanta injusticia
y por la injusticia que reinaba y reinará en ese tiempo histórico y profético. La pregunta del profeta, hermanos, nos hace pensar en aquellas ocasiones en que nos encontramos clamando a Dios, ya sea por corto tiempo o por largo tiempo. Clamamos al Señor por alguna circunstancia, y como el profeta decía, decimos nosotros: ¿hasta cuándo, Señor? Y a veces parece que Dios no escucha. Nos sentimos impotentes, tal vez nos sentimos desairados, tal vez nos sentimos desesperados, tal vez nos sentimos abandonados. A veces llegamos a pensar como aquel hombre de la palabra de Dios llamado Gedeón, un juez de Israel. En ese tiempo la palabra de Dios dice que el pueblo de Dios había pecado y Dios permitía que vinieran los madianitas y saquearan toda la cosecha que ellos tenían. Y de esta manera el pueblo empobrecía, dice la palabra del Señor. Y cuando uno lee el capítulo 6 del libro de los Jueces, versículo 11 al 13 dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Qué bellas palabras le estaba diciendo el ángel a este hombre Gedeón. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¡Qué angustia para este hombre! ¿Por qué vienes a decirme que Jehová está conmigo? Si Jehová nos ha abandonado, mira cómo nos tratan sus enemigos. Yo creo, hermanos, que una cosa es clamar por algún motivo específico y ajeno, pero otra cosa es estarlo experimentando. Por eso el profeta Habacuc dice: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Y dice: ¿por qué me haces ver iniquidad y me haces ver violencia? Él presenta su queja en forma de reclamo. ¿Qué es lo que estaba experimentando el profeta que lo hace hablar con Dios de esta manera? ¿Qué es lo que Dios le reveló en su profecía? Pues el versículo 1 solo dice la profecía que vio el profeta Habacuc, no dice más. ¿Qué es lo que estaba viviendo este hombre? Él solo señala dos cosas. ¿Por qué me haces ver iniquidad? Dice la palabra de Dios. Y me haces que vea violencia. Esto probablemente hacía alusión a toda la calamidad social que se estaba viviendo en aquel entonces. Probablemente señalaba aquella calamidad moral en la que había caído el pueblo de Dios. Tal vez apuntaba a esa calamidad pecaminosa que había en las familias enteras en el pueblo del Señor, incluso en la política, y estaba causando sufrimiento y alejamiento del pueblo de Dios. Esto estaba afectando la propia persona del profeta, pues le era una pesada carga para él. Esto es lo que hace que el profeta hable con Dios de esta manera. Parecería una forma irrespetuosa,
Parecería una forma irreverente o antibíblica la que toma el profeta, pero sinceramente cuando uno está en angustia, cuando uno está clamando a Dios por algo sin encontrar o no poder ver la respuesta, nuestra alma se desespera. Y uno clama a Dios de esta manera: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Por qué permites que vea esto o aquello? ¿Por qué permites que viva esto o aquello? ¿Será que así tratas a tus hijos? Ante estas preguntas, algunos cristianos sinceros han llegado a aconsejar a otros: tú no preguntes el por qué, sino pregunta el para qué, y yo estaría de acuerdo con ello. Pero la realidad es que cuando nos enfrentamos a una situación y no encontramos respuesta de Dios en el momento en que nosotros queremos, nos desesperamos, nos afligimos. Por eso es bueno pensar, hermanos, ¿qué situaciones o problemas hoy te conducen a preguntarle a Dios de esta manera? ¿Cuáles son aquellas angustias que te hacen actuar así, tal como lo hizo el profeta? Solo tú lo sabes. Pero tenemos que reconocer que muchos de nosotros hemos actuado o hemos preguntado a Dios de esta forma. Así que la primera línea de pensamiento que encontramos aquí es la presentación de la queja del profeta. Y esta se presenta en forma de lamento y se presenta en forma de reclamo. La segunda línea de pensamiento tiene que ver con la razón de la queja del profeta. Él está preguntando: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Por qué me haces ver todo el mal, toda la injusticia, todo el pecado? Al llegar a la razón, nos queda el sabor de boca de saber cuál era el motivo por el que el profeta cuestionaba a Dios de esta manera. Era como si él estuviera preguntando: ¿realmente te interesa tu pueblo, Señor? O tal vez pudiéramos preguntarnos nosotros: ¿realmente el profeta estaba interesado tanto en lo que estaba ocurriendo en el pueblo? ¿O él estaba esperando que Dios castigara a su pueblo por lo que estaba haciendo? La razón que arguye el profeta era por la evidente maldad en el pueblo de Dios. Miren lo que dice el versículo 3, la segunda parte. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. La maldad que había en el pueblo, el profeta trae su queja a Dios respecto a la iniquidad que veía. Da voces a causa de la violencia, pero no haya respuesta. Solamente él dice: veo destrucción, veo violencia, están delante de mí, pleitos y contiendas se levantan. Pero ¿dónde estaba pasando esto? Cuando ha sucedido algún evento que nos cuentan o nos narran o lo vemos en alguna emisión televisiva, preguntamos: ¿y dónde sucedió? Bueno, tenemos que preguntarnos dónde estaba pasando esto. ¿Cuál era el contexto histórico de este evento? Tendríamos que mirar al pasado, desde nuestra óptica y de nuestro tiempo. Aunque el profeta estaba en un tiempo histórico de los reyes de Judá, ahí lo podemos encontrar. Habla del tiempo de los reyes y habla particularmente de Judá, el pueblo de Dios. Todos sabemos que hubo un momento en que el pueblo de Israel se separó en dos: el reino del norte y el reino del sur. Y el reino del norte ya había sido cautivo por los asirios, pero Judá no había aprendido. Había seguido los mismos pasos pecaminosos. Y eso es lo que estaba viendo el profeta Habacuc. El ministerio de este hombre se ha de ver desarrollado, según lo podemos ver en la palabra de Dios,
bajo el reinado del rey Joacín. Joacín fue hijo del rey Josías. Y usted dirá, ¿de qué me está hablando? ¿De quién me está hablando? Pues por eso mismo tenemos que conocer la palabra de Dios. El profeta Habacuc, ahorita les explico, el profeta Habacuc vivió en una época que pudiéramos decir en una época de oro, espiritualmente hablando, tanto en su niñez como en su adolescencia. Cuando reinó Josías, según el segundo libro de los Reyes, los capítulos 22 y 23, este rey fue un rey excelente, fue un rey que amó a Dios y como tal motivó al pueblo a adorar a Dios, a buscar a Dios. Pero cuando él murió, comenzaron a reinar sus hijos. Después de él reinó Joacás. Solo reinó 3 meses. Y después de Joacás reinó Joacín. Y ambos hicieron lo malo delante de Dios. Según el segundo libro de los Reyes, capítulo 23, los versículos 36 y 37 dicen de esta manera: de 25 años era Joacín cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Padaías de Ruma, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y es indudable que su antecesor, su hermano, había hecho lo malo, pero el padre de ellos había hecho lo bueno. Y cuando dice que habían hecho lo malo igual que sus padres, se refiere a sus antepasados. Pero ahora el profeta nos da en 4 conceptos todo lo que estaba sucediendo. De una manera general describe lo que estaba pasando en el pueblo de Dios: destrucción, violencia, pleitos y contienda. Si pudiéramos traducir estos términos a nuestro tiempo, hoy hay destrucción social devastadora. Vemos a los hombres, vemos a las mujeres, vemos reclamar a todo mundo. Y es una descomposición social que estamos viviendo enormemente en nuestro mundo. No es particularmente de un país o de un pueblo, no es particularmente de la ignorancia o de que no se sepa leer o escribir. Es el producto del corazón del hombre. Hay una destrucción social devastadora. Pero no solamente hay una destrucción social devastadora, hay una aterradora destrucción moral en nuestro mundo. ¿Y qué no diríamos del desvío espiritual en todos los sentidos en nuestro alrededor? Hay violencia, sí es verdad, pero lo triste es que esta violencia puede estar afectando a nuestra propia vida y a nuestra propia familia. Hay discusiones que generan peleas, y todo esto viene en detrimento de la vida espiritual de los hombres y las mujeres que decimos amar a Dios. La razón por la que se queja el profeta era por esa evidente maldad, y solamente con 4 palabras él describe: destrucción, violencia, pleitos, contiendas se levantan. No hay más que escudriñar aquí. Pero todo esto describe el pecado de todo un pueblo, de toda una nación. Pero todo esto llevaba al desvío de la verdad. Dice el versículo 4: por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, y por esto sale torcida la justicia. No solamente había una maldad moral en el pueblo, sino había un desvío espiritual. La verdad de Dios era trastocada, era manipulada. Por eso dice: por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. ¿Cómo podría ser esto?
así. Hay un refrán que dice: cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero hoy nos preguntamos, ¿cómo es posible que iglesias sanas en la fe, o que se dicen sanas en la fe, pierdan el piso y tomen un rumbo distinto del que marca la palabra de Dios, enseñando doctrinas humanas? ¿Cómo es posible que pastores y líderes enfocados en sus intereses se desvíen de la recta palabra de Dios y no honren y no sirvan con temor al que los llamó? ¿Cómo es posible que hoy los hombres y las mujeres cristianos vayan perdiendo el enfoque de la verdadera vida cristiana? En el tiempo de Habacuc había habido una generación espiritualmente viva, un rey que los encauzó a amar a Dios, un rey que los motivó a amar a Dios, una generación que amó a Dios. Pero las siguientes generaciones se comenzaron a descomponer al grado de ofender a Dios. ¿Qué trajo esto como consecuencia? Esto nos puede hacer reflexionar, hermanos, en cómo deseamos que vivan las siguientes generaciones nuestras. En cómo le pedimos a Dios que puedan ser las otras generaciones que vienen detrás de nosotros. Seguramente he escuchado alguna vez a un padre o a una madre de familia decir: yo hago esto porque quiero dejarles un mejor mundo a mis hijos. Y este es un buen deseo. Es un buen deseo. Pero tal vez quien lo dice no ama a Dios. Y eso será imposible de lograr en cuanto a su deseo. No solamente se manipulaba la verdad de Dios, sino se trataba con injusticia al que amaba a Dios. ¿Qué tiempo tan difícil es para el profeta? Él que debía decirle al pueblo: vino a mí palabra de Jehová. Él está diciendo: Dios, ¿por qué permites esto? ¿Por qué no atiendes mi ruego, mi súplica, mi queja? ¿Por qué te tardas? Todo lo que nos presenta este profeta nos puede llevar a pensar, hermanos, ¿cómo es posible que estuviera sucediendo esto en el pueblo de Dios? Pero también nos debe llevar a pensar si esto que estaba pasando en el pueblo de Israel, particularmente en Judá, no está sucediendo ahora en nosotros mismos, en nuestra propia vida. Es decir, que en mi vida o en mi familia haya destrucción en lugar de edificación. Que en mi vida o en mi familia haya violencia en lugar de amor. O que en mi vida o en mi familia haya pleitos y contiendas en lugar de paz. Hermanos, nuestro hogar, nuestra familia es lo más sagrado que Dios nos ha dado. Nuestro deber es cuidarlo, esforzarnos por vivir para Dios. Pero el pueblo de Dios, según lo veía Habacuc, estaba en pecado. Pero allá había un siervo de Dios clamando en busca de una respuesta. Tal vez usted como padre o como madre está sufriendo el desdén de los hijos y eso le angustia. Pero tal vez como esposa o como esposo o como hijo o como hija está siendo violentada o violentado por quien dice que le ama. Tal vez con tristeza usted ve que en su hogar la palabra de Dios se está quebrantando. Olvídese de los que están alrededor. Tal vez está viendo que en su hogar la palabra de Dios se está quebrantando. Y usted está gritando en su oración: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Por qué permites que vea esto? Esa era la segunda línea de pensamiento en la queja del profeta. La razón de su queja. Él estaba viendo cómo el pueblo se alejaba completamente de Dios. Pero hay una tercera línea de pensamiento, que es la respuesta
a la queja del profeta. Los creyentes no dudamos de que Dios siempre está obrando. Y aun y cuando no lo veamos, Dios siempre está obrando. Él está contestando nuestras oraciones. Amén. Sí, Él está contestando nuestras oraciones. Pero tampoco dudamos de que Dios en su momento y en su tiempo castigará el pecado cometido. La perplejidad, como dicen los escritores de este profeta, iría en aumento. Él está perplejo porque Dios no actúa en consecuencia. Pero esta perplejidad va a aumentar más al escuchar la respuesta de Dios, porque la respuesta sería asombrosa. Dice el versículo 5, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Aun cuando le dijeran, no la van a creer. El rey se había desviado. Hizo lo malo según su contexto histórico. El pueblo de Dios se había desenfrenado. En medio de la complacencia y la maldad del pueblo del Señor, Dios les anuncia que algo extraordinario sucedería y que no darían crédito a lo que experimentarían. Históricamente, hermanos, en el libro de los jueces, sucedía que el pueblo de Dios hacía lo malo, clamaban a Dios, y Dios levantaba un juez y los ayudaba, los perdonaba, los liberaba de la opresión enemiga. Ellos habían experimentado el cuidado de Dios, pero ¿actuaría Dios de la misma manera ahora? ¿O Dios va a actuar de la misma manera ahora? Dios responde de una manera asombrosa. En la actualidad, así actuamos muchos creyentes, bajo la bandera de que Dios nos perdona, y lo cual es cierto, Dios perdona. Pensamos que no vendrían las consecuencias a nuestra vida por nuestro pecado. Que Dios pase por alto algo no necesariamente quiere decir que lo haya olvidado. Siempre Él va a responder y siempre Él va a reprender cuando nosotros nos desviemos. Dios en su gran misericordia, a veces lejos de tratarnos con su justicia, nos trata con amor, pero no significa que Él olvide lo que nosotros hagamos. La respuesta sería de manera asombrosa, pero sería incomprensible también para el profeta. Notemos lo que sigue diciendo del versículo 6 hasta el 11. Porque aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda la fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿Por qué era incomprensible esto? Porque el castigo que le esperaba a Judá, al pueblo de Dios, era terrible. Dios iba a permitir que una poderosa e incrédula nación fuera instrumento para castigar a su pueblo. Hemos visto en la Biblia que cuando el pueblo de Dios o cuando los personajes bíblicos pecaban, venían catástrofes, venían plagas, venían enfermedades. Pero ahora viene una nación cruel,
una nación que se estaba levantando de manera poderosa, una nación cruel, como dice el profeta. Sería el instrumento que Dios usaría. Si el castigo era terrible para Judá, pero qué difícil para el profeta entender el método de Dios. Que se esperaba un castigo para ellos, sí, pero la forma o el método que Dios usaría para ello era lo que no era comprensible para el profeta. Si uno lee los versículos, el versículo 12, podemos darnos cuenta: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? ¿No eres tú un Dios santo? ¿Por qué permites que una nación como esta sea el instrumento que tú uses para castigar a tu pueblo? Aun y cuando usted haya hecho estas preguntas, sabe de antemano que todo pecado tiene consecuencia. Pero de eso a aceptar el método de Dios, pues yo diría es otra cosa. Cuando el método disciplinario no es lo que imaginamos, se complica asimilarlo. Seguramente usted ha orado a Dios como oró el profeta Habacuc o como oró el salmista. Le ha dicho a Dios: ¿hasta cuándo, Señor? Por alguna necesidad o por alguna persona de su familia o conocida que está en pecado, que se ha descarriado, que no quiere volver al camino de Dios y que trastoca la palabra del Señor. Pero en su oración estoy seguro que lo que pide para él es misericordia. No pide para él o ella que le venga lo peor. Pero aun cuando pudiera venir lo peor delante de Dios o por parte de Dios, Dios estará trabajando en su favor. A veces los métodos que Dios usa no son de nuestro agrado, pero Dios trabaja en nuestro favor. Y eso le estaba mostrando Dios al profeta. Cuando uno lee todo este libro, uno puede darse cuenta de ello. Corría ya el año de 1994, más o menos el mes de julio. Acababan más o menos un año anterior de desaparecer, quienes recuerdan, los 3 ceros del peso mexicano. Y surgió el nuevo peso con el que nos íbamos a mover económicamente como tales. Yo tenía un trabajo secular donde entraba a las 8 de la mañana y salía a las 2 de la tarde. Tenía toda la tarde libre para ocuparme en otras cosas. Mayormente siempre acompañaba al pastor a visitas, al evangelismo, siempre estaba ocupado y tratando de apoyar en lo que podía en mis horas libres. Cierto día yo llegué a mi trabajo, normalmente acostumbré siempre a llegar temprano, y cuando llegó mi jefe, nos pusimos a platicar sobre las actividades del día. Y entre la plática él me hizo una pregunta, obviamente que no tenía nada que ver con nuestro trabajo. Me dijo: Cristóbal, ¿quién gana más? ¿Tu esposa o tú? Mi esposa trabajaba en otra empresa. Le dije: pues, sinceramente mi esposa gana más. Él me quedó viendo y me dijo: ¿no te da vergüenza? Le dije: no, ¿por qué habría de darme vergüenza? Al contrario, estoy agradecido con Dios porque ella colabora también con los gastos del hogar. Terminó nuestra plática y seguimos con nuestras actividades laborales. Terminé mi jornada a las 2 de la tarde. Tomé el transporte público para irme a casa de mis suegros, porque allí nos veíamos mi esposa y yo para comer. Y después de comer, yo tomé a mi único hijo que teníamos, en aquel entonces al mayor, para irme a casa, y mi esposa se iba a su trabajo.
yendo a casa, aquella pregunta comenzó a hacer eco en mi pensamiento. ¿No te da vergüenza que tu esposa gane más que tú? Yo trataba de decir no, pero ese pensamiento era cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y así estuvo por días, tal vez semanas, en mi pensamiento. ¿No te da vergüenza? ¿No te da vergüenza? Y entonces, picado en mi orgullo, tal vez, comencé a orar. Y le dije, Señor, tal vez este hombre tenga razón, porque tú me has puesto por cabeza de mi hogar y me has puesto como el proveedor de mi hogar. Yo tengo mucho tiempo libre todos los días. ¿Por qué no me das otro trabajo para poder tener un poco más de dinero y poder solventar los gastos y necesidades de la familia? Dame otro trabajo, Señor. Y así estuve orando tal vez por unas 3 semanas. No le contaba mucho a mi esposa de mi oración, pero yo oraba de esa forma. Cierto día llegué a mi trabajo y acostumbraba a orar antes de hacer mis labores, cuando escuché que abrieron la puerta y era mi jefe. Y me dijo, ¿cómo estás? Le dije, bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Pues bien también. Después del saludo me dice, oye, ¿qué haces en las tardes? Le dije, pues realmente me ocupo en cuestiones de la casa o a veces voy a las actividades de la iglesia a apoyar en lo que puedo. ¿No te interesaría un trabajo de 4 horas diarias de lunes a viernes en las tardes? ¿Un trabajo de 4 horas de lunes a viernes? Sí. ¿Dónde? ¿Qué tengo que hacer? Oh, mi pensamiento, hermanos, comienza a circular a gran velocidad. Yo he estado pidiendo otro trabajo. Mira, hay un proyecto en una empresa del gobierno y necesitan personal de medio tiempo. Y tal vez tú puedes entrar ahí. Si tú quieres, piénsalo, y yo le digo a la persona que está ahí de jefa, al cabo es mi hermana, yo le digo para que te dé oportunidad. Claro que sí. ¿Qué debo llevar? No, pues debes llevar estos documentos. Muy bien, no, contento. Yo voy a casa contento, voy a tener otro trabajo, voy a tener más ingresos, voy a poder solventar más las necesidades del hogar. Gracias, Dios, por tu voluntad. Gracias por tu respuesta, Señor. Mi jefe me había dicho que el lunes yo llevara los papeles porque después de salir de mis labores yo iba a dejar los documentos donde iba a estar el otro trabajo. Y así ya le compartí a mi esposa que tenía otro trabajo. Junté mis documentos y me fui al trabajo ese lunes. Después de salir de laborar, iba a ir a entregar los papeles. Cuando llegó mi jefe, como a las 10 de la mañana más o menos, me dijo, Cristóbal, ¿cómo estás? Bien, señor, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien. Me dijo, te tengo una mala y una buena. ¿Cuál quieres primero? No, pues la buena. Bueno, la buena es que el trabajo del que te dije se va a hacer. Pero la mala es que lo aplazaron por un tiempo y no se sabe cuándo. Así que para que ya no te preocupes de llevar tus documentos en la tarde. Oh, mi corazón se angustió. Dios, tú me habías contestado. ¿Por qué me cierras esta puerta? Tú sabes que tengo necesidad. Yo tenía un buen trabajo, como lo tengo hoy, pero yo deseaba más. Ese día me fui muy triste a casa para encontrarme con mi esposa, para comer juntos.
y le platiqué de la experiencia. No recuerdo qué dijimos, no recuerdo qué hicimos, pero finalmente nos despedimos de casa de mis suegros, ella para irse nuevamente a su trabajo y yo para irme a casa con nuestro niño. Ahí voy en el transporte pensando, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Si yo te he pedido otro trabajo. Llegué a la parada, descendí del transporte, fui a la casa, saqué mis llaves y justo iba a meter la llave en la cerradura y noto que la puerta está entreabierta y la cerradura forzada. Al lado de nuestra casa viven unos familiares. Fui con ellos para dejar a mi niño y regresar por si había alguien dentro de la casa. Obviamente no había nadie, pero nos habían robado casi todo. Más angustia, más malas noticias. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué actúas así? Ese día creo que Dios me estaba enseñando algo. Creo que Dios me estaba enseñando muchas cosas que no entendía en ese momento. ¿Por qué? Porque unos hombres ladrones me habían dejado casi sin nada cuando yo le estaba pidiendo un trabajo u otro trabajo. ¿Qué era lo que yo más quería? Quería más dinero. ¿Qué es lo que quería demostrar? Posiblemente quería demostrar que Dios obrara como yo deseaba. Pero Dios me enseñó que no era lo que yo deseaba, sino era lo que Él deseaba que yo pudiera entender, que Él era mi sustento y que yo debía estar contento con lo que tenía. Usted como yo, no desearíamos que Dios trajera sobre nosotros o sobre nuestra familia una plaga, o que trajera una desgracia. No desearíamos eso. Pero cuando el creyente se deleita en su pecar, muy probablemente no puede esperar menos que eso. Sí aceptamos a veces la disciplina de Dios, pero los métodos que Él usa a veces nos resultan incomprensibles. Las preguntas que el profeta Habacuc hizo a Dios son las mismas que en ocasiones muchos de nosotros hemos hecho. Deseamos que Dios conteste, pero quizá no estamos preparados para concebir la forma en la que Dios contestará. Leí una nota en estos días de un niño de 7 años que con su bicicleta golpeó el carro de su vecino. Y angustiado el niño, en lugar de huir muy responsablemente, hizo una nota y la dejó pegada en el cristal del vehículo. La nota decía: lo siento, golpeé su auto, perdí el equilibrio en la bicicleta, aquí está el teléfono de mi padre. Como diciendo el niño, mi padre se va a hacer responsable. Muchos así hacemos, estamos pecando, pero queremos que Dios castigue al vecino. Bueno, este niño dejó esa nota. El dueño del carro, cuando vio la nota, se conmovió y decidió publicar en las redes sociales esta experiencia con las siguientes palabras: ¿cómo estar enojado con este niño que golpeó mi carro? Cuando él se está haciendo responsable y con honestidad e integridad dice: yo fui el que lo golpeó. Cuando entrevistaron a este niño y a su papá, el niño decía: nunca pensé en huir, pero sí pensé que mis días de ciclista se habían terminado. Y el padre explicaba que el niño le preguntaba siempre con angustia si eso le iba a costar muy caro. Posteriormente entrevistaron al dueño del vehículo y él dijo: nunca pasó por mi cabeza cobrarle al niño. Su actitud dio frutos. Porque estamos acostumbrados, dijo él, a las cosas malas, que cuando viene una buena, esta nos llega a lo más profundo de nuestro corazón. Esto nos impacta más. Hermanos,
Dios siempre nos dará lo mejor. Pero tal vez usted ha estado clamando como el profeta. ¿Hasta cuándo, Señor? Le pregunto, ¿está preparado para la respuesta que Dios le dé? Tal vez usted ha estado clamando como clamó el profeta, pero le pregunto, ¿está preparado para recibir con beneplácito el método que Dios usará para responderle? El profeta presentó su queja a Dios, presentó la razón y Dios le respondió. Tal vez la perplejidad del profeta no alcanzaba a dimensionar el por qué Dios tenía que usar a una nación tan cruel para castigar a su pueblo. Pero Dios estaba haciendo lo mejor por su pueblo. Y esto puede suceder con nosotros. Así que cuando clamemos a Dios de esta manera, como clamó el profeta, estemos preparados para la respuesta de Dios. Y es más, estemos preparados para el método que Dios usará para responder a nuestra oración. Yo espero, hermanos, que no dejemos de clamar. El profeta Habacuc nos enseña eso, que derramemos nuestro corazón delante de Dios. Pero cuando Dios conteste, o Dios use lo que Él tenga que usar para contestarnos, podamos responder con gratitud al Señor por lo bueno que Él es. Dios nos ama tanto que Él siempre nos dará lo mejor. Yo quiero invitarte a orar en este día. Solo, como siempre digo, solo tú y Dios saben lo que estás pasando. Solo tú y Dios saben por qué estás clamando. Pídele a Él que te prepare para cuando Él te responda. Y pídele a Él que te prepare para aceptar el método que Él desee utilizar para responder a tu clamor. Oremos. Padre, muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque nuestro ser a veces se angustia cuando no encontramos una respuesta a nuestra plegaria. Clamamos a ti y parece que tú huyes de nosotros. Pero tú nos enseñas en tu palabra, Señor, que siempre estás pendiente. Yo quiero pedirte, Señor, hoy tal vez te estamos clamando porque esta pandemia termine. Quizás te estamos clamando que nos permitas reunirnos presencialmente, pero quizás no te estamos clamando para que nos prepares para cuando tú nos respondas y que nos prepares para aceptar el método que tú desees utilizar para respondernos. Dios, toma en tus manos las angustias de mis hermanos. Toma en tus manos las angustias que puedan aquejar mi vida y mi familia. Y prepara nuestro corazón para cuando tú desees responder. Pongo en tus manos la vida de mis hermanos, la vida de tu iglesia, oh Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que tú desees, Señor. ¿Cómo? Como tú desees, Padre. Por Cristo Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Dios les bendiga, estimados hermanos. Cuídense mucho, por favor. Les mando un fuerte abrazo.